Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Sea Cristo alabado para siempre. Gloria a Dios. El domingo pasado comenzamos un tema, el tema titulado Para no caer. Y por supuesto, la Sagrada Escritura nos habla de estas cosas. Y Pedro ahí menciona precisamente esa palabra, que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y la intención de Pedro y de los escritores sagrados es, por supuesto, juntamente con la intención del Espíritu Santo, es para que no caigamos. La realidad a veces es otra, porque a veces caemos, a veces tropezamos, a veces encontramos tropiezo. Gloria a Dios. A veces encontramos tropiezos. Vive Dios. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan precisamente lo que nosotros debemos hacer para que no encontremos tropiezo. Porque en el mundo, dice la Escritura, tendremos aflicción. En el mundo vamos a encontrar una u otra razón para tropezar. Por cuanto nosotros vivimos en una naturaleza que no es perfecta. Una naturaleza que es caída. Una naturaleza que dice la misma Escritura que por expresión natural no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Y eso nos enseña a nosotros que porque una naturaleza no se sujeta a la ley de Dios, va a caer, va a tropezar. Porque el que nos hace estar firme es Dios. El que nos ayuda a estar firme es precisamente el Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra roca, Él es columna, Él es muralla alrededor nuestro. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Entonces, eso nos enseña las Sagradas Escrituras. La realidad es que nosotros vemos personas que caen, abandonan las filas del Evangelio y que todos los cristianos a un nivel u otro tropezamos. La Biblia nos dice a nosotros claramente que no hay nadie que sea perfecto. O sea, nadie ha llegado a ese nivel todavía que no tropiece. Y que no hay ninguno justo que nunca peque. Y que el que no ofende en palabras es varón perfecto. Entonces, todos nos colgamos, todos tenemos F. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que es precisamente lo que la intención del Espíritu en su palabra y la intención del mensaje. Es enseñarnos a nosotros, a cuando vienen esos momentos propensos para tropezar y caer, nosotros podamos utilizar unos recursos que Dios nos dio. Porque vamos a encontrar tropiezo, porque nuestra naturaleza, vuelvo y les repito, nuestra naturaleza, esta naturaleza humana, que no es perfecta ni se sujeta a la ley de Dios, va a tropezar. Pero a veces nosotros en el Evangelio, en el camino de la fe, vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar conceptos, vamos a encontrar ideas, vamos a encontrar teologías, vamos a encontrar enseñanzas, vamos a encontrar conceptos, filosofías que a veces nos van a hacer tropezar. Nos van a hacer tropezar. Y eso es algo que se está viendo hoy más que nunca, en mi humilde opinión. De las muchas enseñanzas que han salido, bueno, eso lo dice la Sagrada Escritura. La ciencia se multiplicaría en los últimos días. La ciencia, el conocimiento se multiplicaría en los últimos días. Y ese conocimiento no necesariamente nos mantiene en Dios. El conocimiento que a veces nos saca de Dios. Hay conocimientos que inclusive puede usar la teología y nos saca de Dios. Porque la intención de Dios y la intención de la palabra, la intención del Espíritu Santo es que nosotros nos mantengamos en el espíritu de la palabra. Porque la letra nos va a matar.
Dice Pablo que la letra de la palabra mata, pero el Espíritu nos da vida. Pero el Espíritu de la palabra no hace concesiones. Alabado sea el Señor Jesucristo. Con filosofías y conceptos paganos. El Espíritu de la palabra no se compromete con ideas mundanas, ni humanas, ni filosofías que el diablo se inventa para que nosotros las adoptemos, las enseñemos o las practiquemos o las mezclemos con la fe. La fe no admite ese tipo de concesiones ni ese tipo de compromisos. Y como la fe no admite ese tipo de compromiso, precisamente es lo que la Escritura nos dice, la enseñanza nos habla. Los escritores sagrados utilizados por el Espíritu Santo nos enseñan para que nosotros apliquemos a nuestra fe. Proveamos. Hay una palabra que todavía no vamos a entrar a ella, pero se la voy a decir ahora. El apóstol Pedro dice, proveer, o sea, añade a vuestra fe. Añadir, la palabra añadir aquí quiere decir proveele a tu fe. Más adelante vamos a entrar en esa palabra. Pero es para que ustedes se acuerden para dónde vamos. Donde comenzamos el domingo pasado, para dónde vamos. Para no caer. Para no caer. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. En segunda de Pedro, capítulo 1, estamos en el versículo 4. Versículo 4. Dice Pedro, por supuesto, partiendo del versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Le dijimos que la piedad, la palabra piedad ahí es la expresión que usa la versión en inglés, godliness, ser como Dios. No ser Dios, pero sí ser como Dios. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahí la palabra conocimiento es reconocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Reconocer que Él fue el que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado, por medio de su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Y creo, si puede ser que esté equivocado, pero creo que el domingo pasado nos quedamos ahí en esa frase para que llegamos a ser participantes y lo dejamos ahí. ¿Verdad? Como que se quedó... Como que nos dieron a probar, pero no seguimos. Y es bueno porque hoy sí vamos a probar completamente para saber de qué se trata esa palabra, de qué está hablando el apóstol Pedro. Porque nosotros mirando el texto así a priori podemos pensar que está hablando de que nosotros vamos a llegar a ser también divinos. Hay solamente una naturaleza divina y está en Dios. Hay una sola naturaleza divina, está en Dios. Y Dios tiene 3 personas. En Dios hay 3 personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y las 3 personas son divinos. Fuera de Dios, la naturaleza divina no está en ningún otro lugar, en ningún otro ser. No importa cómo se llame el ser, no importa quién pretenda ser ese ser. El único en el cual hay naturaleza divina es en Dios. Aleluya. Pero la Escritura dice que por esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos hizo, el propósito de esas promesas es para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina.
¿Qué es ser participantes de la naturaleza divina? Bueno, cuando yo busqué esa palabra en el original, la palabra lo que nos quiere decir es que nosotros seamos socios, que seamos como asociados. Usted puede ser socio o asociado de cualquier compañía sin ser el dueño de la compañía, sin ser el fundador de la compañía, sin llegar a determinar cómo corre esa compañía, sin llegar a determinar para dónde va esa compañía en su 100%. Tal vez en esa asociación le determinan a ustedes qué porcentaje y qué nivel usted va a ser socio. ¿Verdad que sí? Eso es lo natural. Bueno, Dios en su gracia y misericordia, aleluya, nos ha dado el privilegio de ser socios con Dios. Y por supuesto, las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros a qué niveles nosotros vamos a ser socios. Y si hay otros niveles, no se nos ha dicho. Yo estoy hablando simplemente de los niveles que la Biblia nos habla. Porque allá hay cosas, dijo el apóstol San Pablo, que Dios ha separado para nosotros, que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni siquiera han llegado al pensamiento del hombre. Él las separó para nosotros. Pero no las sabemos porque no se le permitió a Pablo hablar de esas cosas. ¿Usted me está escuchando, hermano? Entonces, pero como no sabemos, vamos a dejarlas allá. Vamos a dejarlas en la soberanía de Dios. Hablemos de las que la Biblia nos habla a nosotros. Gloria sea al Señor Jesucristo. ¿Cómo somos nosotros participantes? ¿Cómo somos participantes? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Nosotros somos templo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nuestros corazones. El Verbo, Cristo Jesús, está a la diestra del Padre. Él es divino. El Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, es divino, pero está en nosotros. Gloria al Señor. ¿Nos hace participantes de la naturaleza divina, sí o no? Y porque esa persona, que es la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, mora en nuestro espíritu. La Biblia dice que por donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿de qué nos está hablando el Espíritu Santo? Nos estará diciendo el Espíritu de Dios o las Sagradas Escrituras que donde está el Espíritu de Dios, allí yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Es eso lo que está diciendo la Escritura? En ningún lugar de la Escritura dice eso. Nosotros no hemos sido hechos libres. Estoy hablando nosotros la iglesia. Porque usted y yo no éramos iglesia. Usted y yo éramos pecadores. Usted y yo éramos hijos del diablo. Usted y yo éramos criatura de Dios, pero no éramos hijos de Dios. Pero cuando Cristo Jesús nos perdonó, aceptamos al Señor Jesucristo, nos perdonó, nos lavó con su sangre. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que ahora somos hijos. Y por cuanto somos hijos, Él ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para hacernos a nosotros hijos de Dios. Amén. Quiere decir que nosotros éramos esclavos del pecado, porque estábamos en el pecado, éramos hijos del diablo, éramos esclavos de la muerte, éramos esclavos del temor.
Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la muerte, libertad del temor, libertad del pecado, libertad del yugo de Satanás, libertad de la voluntad de nuestra naturaleza humana caída. Libertad, somos libres. Libres de la ley. La ley no tiene nada que hacer con nosotros. Nosotros no necesitamos la ley para ser salvos. Nosotros no necesitamos la voluntad nuestra tampoco para ser salvos. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros somos libres. Gloria a Dios. Y si yo soy libre, ¿por qué yo no puedo vivir como yo quiera si soy libre? Yo no soy esclavo. Usemos un poquito de la lógica. Si yo soy libre, ¿por qué yo no puedo vivir como yo quiera? Si yo soy libre, ¿por qué yo no puedo ir donde yo quiera? Si yo soy libre, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiera? Si yo soy libre, la gente que son libres, hermanos queridos, nosotros aquí en Norte de América, nosotros pasamos de un estado a otro como si estuviéramos en nuestra casa. No necesitamos presentar papeles porque somos ciudadanos o residentes. No nos paran y no nos piden papeles. Somos libres. Pero yo no estoy hablando de la nación, de Estados Unidos o de otra nación del mundo. Yo estoy hablando de lo que dice el apóstol San Pedro, de una nación santa. Yo estoy hablando de ese pueblo que se llaman los hijos de Dios. Yo estoy hablando de ese pueblo que se llama la iglesia del Señor. Yo estoy hablando de un pueblo que se llama la familia de Dios, linaje de Dios. Eso es lo que quiere decir linaje, familia, género. Ese pueblo que se llama familia de Dios no puede ir donde quiera. Tiene que pedirle permiso a Dios, a su papá. Ese pueblo que se llama hijo de Dios no puede hacer lo que quiera. Tiene que dejarse llevar por lo que dice la Sagrada Escritura. Ese pueblo que se llama Iglesia del Señor o los hijos de Dios no pueden hacer lo que quieran. Tienen que dejarse llevar por el Espíritu Santo y por la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ese pueblo que se llama Iglesia del Señor, que ahora son hijos de Dios, no éramos, ahora somos. Ese pueblo se llaman también justos. Y la Escritura dice que los justos caminan, viven por fe. No es por lo que ellos quieran, sino por fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O yo estoy mal? Todavía estamos en la Biblia, todavía. Cuando me salga de la Biblia me dejan saber, por favor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro, porque nosotros somos templo de Dios, dice la Biblia. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que no sois vuestros? Eso dice la Escritura. Yo no soy mío. Eso dice el Espíritu de la Escritura. Yo no soy mío. Yo tengo un dueño. Soy libre, pero tengo un dueño. Antes tenía otro dueño. El dueño mío era Satanás y el pecado. Eso dice la Escritura, que cuando yo no sé hacer, le sirvo al Señor Jesucristo, la Escritura dice que somos hijos del diablo, hijos del pecado. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ya no somos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Antes era Él mi dueño por causa del pecado. Antes yo hacía lo que Él decía, lo que el mundo decía, lo que el pecado decía. Pero ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo un dueño. Ahora dice la Escritura que yo tengo un dueño. ¿Cuántos tienen dueño aquí? Levante la mano los que tienen dueño. Sí, Señor. Nosotros tenemos un dueño. El dueño de nosotros fue el que nos compró.
Aleluya. Y nos compró con un precio muy alto, con su sangre preciosa. Aleluya, nos compró. Y nos compró, dice la Escritura, para que seamos de Él. Gloria a Dios. Todavía estamos en el espíritu de la Escritura. Para que seamos de Él. Si soy de Él, no soy mío. Por lógica. Por lógica, si soy de Él, no soy mío. Y si soy mío, no soy de Él. Yo quiero ser de Él. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de Él. Él nos ha hecho partícipes, nos ha hecho socios. Y los socios de la divinidad no son dueños de sí mismos, son dueños, son pertenencias de la divinidad. Versículo 18 del mismo capítulo de 2 Corintios 3. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Estamos hablando de que Él nos ha hecho partícipe. Mirando como si fuera un espejo, la gloria a cara descubierta. Y le voy a decir por qué dice a cara descubierta. Porque en el contexto del cual Pedro está hablando, y la Escritura nos dice a nosotros que Moisés, cuando bajó del monte con la gloria de Dios, y al nivel y la dimensión que la gloria de Dios se manifestaba en él, la cara le brillaba tanto que los hijos de Israel no podían mirarlo a la cara porque la gloria de Dios le brillaba en su cara, en su rostro. Y Moisés tuvo que ponerse un velo para cubrirse, porque los hijos de Israel, el pueblo de Israel, no podía mirarlo. Entonces, pero a nosotros nos dice que nosotros mirando como a cara descubierta. ¿Me está siguiendo? Moisés no podía mirar a la cara descubierta, tenía que ponerse un velo. Él participó de la gloria, de la presencia, pero el pueblo de Israel no. La gloria, santo, aleluya. La gloria que Moisés experimentó fue en un aspecto físico. En un aspecto físico. Por eso ellos veían que su rostro brillaba. Era físicamente, se manifestó físicamente en su rostro. ¿Por qué? Porque el problema del pecado no había sido resuelto. Pero una vez que el problema del pecado se resolvió con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ahora nosotros miramos, pero a cara descubierta. No tenemos que ponernos un velo en el rostro para mirar o para que nadie nos mire, para que vean la gloria. Porque ahora la gloria está dentro. Ahora la gloria está dentro. Y nosotros, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos socios de la divinidad. A la misma imagen. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué está hablando Pedro? Ya mismo le voy a decir de qué está hablando Pedro. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, estamos hablando en 2 de Pedro 1, 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes, socios de la naturaleza divina. ¿Cómo? Entonces dice, ¿cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir que nosotros se nos dio el Espíritu del Señor
para que more dentro de nosotros. La divinidad está dentro de nosotros. Y ahora nosotros somos transformados de gloria en gloria cuando huimos de la corrupción que está en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que aunque Dios nos la dio, promesas que Él nos ha dado y cosas preciosas que Él hizo ya en Cristo Jesús que nos están esperando por nosotros. Algunas de esas cosas para el tiempo y el espacio y otras de esas cosas para cuando lleguemos allá. Pero todas están sujetas a la fe. Todas están sujetas a la fe. El pueblo de Israel, ¿sabe por qué no entró a la tierra prometida? El Nuevo Testamento dice, porque ellos no le aplicaron fe a lo que oyeron. La promesa fue hecha por Dios. Él le hizo la promesa. Quiere decir que no dependía de Dios. Él le hizo la promesa. Estaba hecho todo listo. Pero ellos no participaron. ¿Por qué no participaron? Porque no le aplicaron fe. ¿Y usted cree que nosotros, aunque estamos en la gracia, usted sabe, la gente piensa que porque estamos en la gracia, entonces nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos hacer? Usted sabe, le dije la semana pasada que la única forma que una persona puede participar de la gracia, ¿sabe cómo es? Por fe. Eso dice la Escritura, que la fe nos mete a la gracia. Y en la gracia, Él pagó por nuestros pecados. Eso es gracia, que Él pagó por nuestros pecados. La ley decía que yo tenía que vivir la ley, cumplir la ley para que Dios pudiera perdonar mi pecado. La gracia dice, ya yo pagué por tus pecados. Acepta a Cristo y ya está resuelto por la eternidad. Si vives por fe, si sigues viviendo por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el asunto está todo sujeto a fe. No está sujeto a gracia, está sujeto a fe. La gracia está sujeta a la fe. Dentro de nosotros nos hace participar de esa divinidad, socios. Pero es, dice Pedro, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo. Por implicación, si nosotros nos quedamos en la corrupción que está en el mundo, ¿vamos nosotros a participar de la divinidad? Por implicación, por lógica. ¿Qué dice la lógica? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere la Sagrada Escritura? ¿Echarnos agua fría por encima? No, lo que quiere el Espíritu Santo es que nosotros seamos conscientes de quiénes somos y de qué es lo que Él hizo por nosotros y cómo es que nosotros podemos vivir una vida de cristianos aquí de creyentes sin tropiezos para no caer. ¿Cómo es que lo logramos? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos. ¿Cómo lograr eso? Porque yo sé que usted ha oído, o muchos han oído, que porque estamos en la gracia, usted lo oye en diferentes plataformas, en la gracia, pues usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Bueno, para ser salvo usted no tiene que hacer absolutamente nada, porque Cristo ya lo hizo. Pero para participar de la salvación usted tiene que hacer algo, tiene que aceptar a Cristo. Y para vivir la salvación usted y yo tenemos que hacer algo. Y para agradar a Dios en la salvación sí tenemos que hacer algo. Y para recibir la promesa de Dios tenemos que hacer algo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos todavía en la Escritura, hermanos. Ok. Entonces dice, huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos vivir como el mundo. Dice, huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿voy yo a vivir como el mundo? ¿Voy yo a dejar que el mundo dicte cómo yo voy a vivir mi cristianismo o mi relación con Dios cuando el mundo entero está bajo el maligno?
Dice la Escritura en 1 de Juan 2, del 15 al 17, que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, entonces tengo que yo hacer algo sí o sí. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es simplemente que diga yo soy salvo por gracia y lo demás que se quede atrás. No, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Y cómo permanece para siempre? Practicando o participando de la naturaleza divina. ¿Merecíamos usted y yo ser asociados de la naturaleza divina? No. ¿Y por qué Él lo hizo? Porque Él es Dios de gracia. Él es Dios de gracia. Él quiso saber. No solamente quiso perdonarnos y darnos los medios para salvación, Cristo Jesús, su resurrección, sino que también nos hace partícipes, dándonos al Espíritu Santo dentro. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es Dios de gracia. ¿Pagamos nosotros por eso? No, Cristo pagó por eso. Usted y yo no hemos pagado, pero Él sí pagó. Para que nosotros participemos. Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Huir de la corrupción que hay en el mundo. Y esa corrupción, ¿sabe cómo viene? Acá, dice Pedro que esa corrupción viene a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es utilizada aquí en este contexto para señalar la inclinación de los deseos de nuestra naturaleza humana al mal. La inclinación de esta naturaleza humana caída al mal, eso se llama concupiscencia. Se lo voy a repetir otra vez. La inclinación de esta naturaleza humana caída al mal. Eso es natural de esta naturaleza caída. Es natural. Inclinarse al mal. Inclinarse a lo que ofende a Dios. Inclinarse a lo que viola la Escritura. Inclinarse a lo que ofende al Espíritu Santo. Inclinarse a lo que no es de fe ni a las expresiones de fe. Eso es natural de esta naturaleza humana caída. Y eso se llama concupiscencia. Y se expresa la concupiscencia a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces Pedro nos dice, para ayudarnos, vosotros también, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Tengo que hacer algo, sí o no? Usted sabe algo, que al Señor le molestan mucho los negligentes. Los negligentes. Por eso Pedro dice ahí, poniendo toda diligencia. ¿Por qué Pedro dice eso? Pedro está partiendo no solamente de lo que el Espíritu Santo le está indicando, sino de su propia experiencia. Porque por causa de su negligencia, Pedro tuvo que experimentar lo que experimentó. Y como él lo experimentó, nos escribe a nosotros. Y dice, poned vosotros toda diligencia. La persona diligente es la persona que es responsable, la persona que se habla a sí mismo, la persona que se exige a sí mismo. Porque quiere agradar a Dios, quiere hacer lo que es de honra al Señor. Quiere hacer lo que es de alabanza al Señor. Y se exige.
Dice, añadid. Vosotros mismos poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. La palabra añadir quiere decir proveer. Entonces, nosotros, dice la Escritura que somos salvos por fe. ¿Verdad que sí? Le hemos dicho muchas veces que fe es confianza y dependencia en la persona, la obra y la palabra del Señor Jesucristo. Cuando yo dependo de la persona del Señor Jesucristo, dejo de depender de mí. Y como dependo de Él, dependo de sus méritos para ser salvo. No dependo de los míos, de los de Él. Dependo de lo que Él hizo, no de las obras mías para yo ser salvo. Y dependo de la palabra del Señor para yo vivir mi fe. Eso es fe. Dependencia, confianza y dependencia total en la persona, la obra y la palabra del Señor Jesucristo. Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Entonces, no estamos hablando de esa fe que nosotros decimos que me ayuda a conseguir que el dolor de cabeza se me vaya. No, estamos hablando en sentido general. La fe, o sea, la dependencia que nosotros tenemos del Señor Jesucristo para poder vivir aquí en la tierra. La confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús para poder vivir aquí en la tierra. Confianza, dependencia en la persona, la obra y la palabra del Señor Jesucristo. Esta confianza y esta dependencia nos provee un sistema de creencias y valores que determinan si existe o no una relación con Dios. Y nos identifican como gente de fe. De eso es lo que está hablando Pedro y la mayor parte de la Escritura cuando habla de fe. Por eso se le llama al pueblo evangélico la comunidad de fe. Es la comunidad que vive su vida natural de acuerdo a una regla, a unas pautas, a unas esferas de relación con Dios determinadas por las sagradas Escrituras. Eso es vivir por fe. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿cuál es tu fe? Y alguien le dice, bueno, yo soy de esta religión. Y entonces investiga cuál es esa religión y esa religión le dice a usted qué es lo que creen en esa religión. La religión que sea. Aunque sea una religión falsa. Estoy hablando de cuando la gente explica su religión. Le comienza a explicarle qué es lo que usted cree. ¿Y tú vives por esa religión? Sí. Lo que esa religión me dicta, así que yo vivo. Yo he visto una anomalía. Porque todas las religiones, o casi todas las religiones del mundo, al menos profesan vivir conforme le dicta su religión. Pero nosotros los creyentes evangélicos, la fe nuestra nos dicta que tenemos que vivir por lo que dice la Sagrada Escritura y a veces eso es lo menos que hacemos. ¿Por qué yo le digo estas cosas a ustedes, hermanos? Vamos a llegar, no hoy vamos a llegar, pero vamos a llegar a un punto donde vamos a hablar sobre las cosas que es necesario añadir a nuestra fe para no caer. La religión no hace eso, ni puede. El Espíritu Santo en nosotros sí lo puede hacer. La palabra del Señor en nosotros sí lo puede hacer. Pero es necesario que nosotros prestemos atención a lo que nos dice Dios, que prestemos atención a la mente del Señor. Todos nosotros cristianos, creyentes en el mundo, prestemos atención a lo que nos dicta la mente del Señor. Para que nosotros sepamos cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. No hay otra alternativa, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, queridos hermanos. Que ha salido por el mundo tantas filosofías y tantas enseñanzas
que vienen del mismo infierno para que la iglesia del Señor deje de vivir la fe y deje de vivir conforme a la fe y se aparte de su relación con el Señor y comience a creer y a vivir otras cosas. En este tiempo que nosotros estamos viviendo es cuando nosotros necesitamos regresar a la senda antigua. ¿Qué es vivir a la senda antigua? Vivir conforme a la fe. ¿Y qué es la fe? Dependencia y confianza total en la persona, la obra y la palabra del Señor Jesucristo. Esa es senda antigua. Cierto, aleluya. Sea Cristo alabado para siempre. Entonces Pedro dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo que acabo de decirles, y ya hablamos de lo que él nos dijo, no vamos a regresar a eso. Por esto mismo que yo acabo de decirles, poned toda diligencia, o poniendo toda diligencia, provéele a tu fe. Cuando está hablando de proveer, no se está hablando de que no viene automáticamente, yo tengo que proveer. 1, 2. Cuando está hablando de proveer, nos enseña la Sagrada Escritura de que el único que tiene que proveerle soy yo. No es él, ni el que vive aquí tampoco. Soy yo el que tengo que proveer. Hello. Mire a quién Pedro le está escribiendo. ¿Le está escribiendo el Espíritu Santo o le está escribiendo el Señor Jesucristo? ¿O nos está escribiendo a nosotros? El Señor no necesita ser diligente. La diligencia procede de Él. El Espíritu Santo no necesita ser diligente. La diligencia procede de Él. Si hay diligencia y se conoce diligencia es porque tenemos un Dios de la naturaleza que es. Nunca llega tarde a ningún lugar. Siempre llega a tiempo. Cuando a veces pensamos, va a llegar tarde el Señor. Eso cree usted y yo que va a llegar tarde. Porque si usted es como yo, pues usted quiere que las cosas sean ahí en el momento. Entonces pensamos que el Señor está llegando tarde. El Señor no llega tarde a ningún lado. El Señor tiene un tiempo para todo. Un momento, un lugar, una forma para todo. Y nunca llega tarde, aleluya. Para todo hay un tiempo, para todo hay una hora, para todo hay un lugar, para todo hay un propósito, aleluya. Y nosotros no podemos adelantarnos aunque me sienta incómodo, que me sienta desesperado, porque avance y que llegue. No vaya, va a llegar en el momento de Dios. No falla, eso no falla. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero la diligencia tengo que ponerla yo. Entonces, como cristiano diligente, yo tengo que proveerle a mi fe. Yo no sé si usted, al menos cuando yo estaba estudiando esto, me pregunté. Yo no sé si usted se pregunta, pero no es la fe la certeza, la convicción. No es la fe lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para salir. Y no es la fe lo que el pueblo de Israel necesitó para entrar a la tierra prometida, no pudo entrar por parte de la fe. No es la fe lo que nosotros necesitamos, porque si no lo tenemos, no agradamos a Dios. Entonces sí, la fe no es suficiente, porque yo tengo que añadirle la fe. La fe y lo que es fe y lo que Dios ha hecho como fe es perfecto porque proviene de Dios. Pero usted y yo no somos perfectos. La fe es un arma perfecta dentro de una naturaleza imperfecta. La fe son unos medios perfectos dentro de una naturaleza imperfecta, dentro de una dinámica imperfecta. Usted sabe, le dije la semana pasada que es como, no es así, pero es como si utilizáramos la fe de Dios. Es más, que creo, puede ser que esté equivocado, pero si hay algún teólogo aquí, ayúdeme. Por favor, usted busque si la Biblia dice que tengamos la fe de Dios. A ver si los apóstoles dicen, tened la fe de Dios.
No solamente dice tener fe en Dios, sino dice tener la fe de Dios. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La habilidad que nosotros tenemos de llamar las cosas que no son como si fuesen, eso viene de Dios. La habilidad que nosotros tenemos de decirle a la enfermedad, vete fuera, y creemos que se va, eso viene de Dios, no es nuestro. La habilidad que nosotros tenemos de decirle a ese sicómoro, desarráigate, o sea, saca tus raíces que están ahí en la tierra y vete y siémbralas en el mar. Eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. ¿Ah? La habilidad que nosotros tuvimos para decirle al Señor Jesucristo, Señor, te acepto como mi Señor Salvador, te confieso como mi Señor, yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que confieso que el Señor te levantó de entre los muertos. Eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. ¿Y por qué sabemos de Dios? Porque la fe es un sentido de nuestro espíritu y nuestro espíritu salió de Dios. Entonces, ¿por qué si todas estas cosas que estamos hablando en relación a la fe vienen de Dios, para que yo necesito proveerle algo a la fe? Porque todo eso que viene de Dios tan lindo y poderoso y glorioso está dentro de un utensilio o de un envase de barro. Este templo de barro se nos ha dado el privilegio de retener y recibir la divinidad y lo que viene de la divinidad. Pero es necesario que nosotros entendamos eso. Que se nos ha dado un privilegio, aleluya, de poner la presencia del Dios Todopoderoso en este envase de barro. Un envase de barro que tiene expresiones aquí en el tiempo y en el espacio a través de unos sentidos que se llaman mente, emociones y voluntad, los cuales la Biblia lo llama la carne, la naturaleza humana caída, el viejo hombre, la vieja naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El Dios Todopoderoso depositó dentro de esta naturaleza la divinidad. ¿Por qué tenemos que nosotros proveerle? Hermano, acabo de explicárselo por qué. Es usted y yo que tenemos que proveerle a la fe, no es él. Usted y yo tenemos que proveerle a nuestra fe. Eso es como si usted va de aquí a Orlando y usted tiene que estar en Orlando a cierta hora. Y si usted se descuida, en el manejo, puede ser que no llegue a esa hora que tiene que llegar. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Provéele al carro ese, provéele. Ajá. Amén. Provéete, o sal más temprano, o provéele al carro ese. Gloria a Dios. Bendito sea. Había un hermano, ahora está en la presencia del Señor, querido, precioso, amado hermano, que le decía a otro hermano, también precioso, está en la presencia del Señor también. Ese otro hermano, segundo hermano, tenía un carro y se quejaba del carro a veces. Y el primer hermano, precioso, glorioso, amoroso, le decía a ese otro hermano, este carro está bien, este carro lo que necesita es un hombre. Provéele. Hermanos, si nosotros no proveemos lo que nosotros necesitamos proveer, no vamos a llegar. Si usted no se alimenta bien,
Alimentarse bien no es servirse un plato de comida, una montaña de comida, aunque sea una vez al día, pero es una montaña así de comida. Eso no le hace nada a nadie, no le hace ningún bien a nadie. Porque el cuerpo no procesa eso, aunque sea una vez al día, no lo procesa. Entonces, como el cuerpo no lo procesa, ¿qué hace cuando no procesa? Lo archiva. Entonces comienza a archivar. Comienza a archivar. Y las venas comienzan a archivar. Eso es usted va a un nutricionista o un médico y eso es lo que le dice. Mira, en vez de comer una vez al día, una montaña así, come 5 o 6 veces al día. Más pequeñitas. Y dale la oportunidad a tu metabolismo de cada 2 horas y media de tu metabolismo a quemar calorías. ¿Qué estamos haciendo? Provéele salud a tu cuerpo. Provéele. Más adelante se van a saber por qué es necesario conocer estas cosas. Provéele a tu fe. Eso es lo que dice, añadid a vuestra fe. O sea, provéele a tu fe. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo, lo vamos a hacer usted y yo. Tenemos que nosotros mirarnos. Tenemos que nosotros decirnos a nosotros, estoy yo viviendo por fe. Es mi sistema de creencias y de valores conforme a lo que me dicta la Sagrada Escritura. Está mi sistema de valores y de creencias determinando si existe una relación con Dios o no. Pregúntate, hermano querido. Tenemos que preguntarnos. Porque nosotros todos los días, tenemos luchas. Esta naturaleza humana, este viejo hombre, todavía está en un proceso, no ha sido cambiado. Está en un proceso y a veces se levanta, a veces sale, a veces quiere hacer lo que quiere. ¿Hay alguien aquí que no le pasa eso? ¿O es a mí solo? Y como este viejo hombre se sale y quiere hacer lo que quiere, lo que le gusta, lo que le dicta sus pasiones y sus deseos y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, entonces yo tengo que proveerle a mi fe. Porque si yo no le proveo a mi fe, esa parte, otra parte de mi ser me va a controlar. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos calor? Nos proveemos de aire. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos frío? Nos proveemos de calor. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos sed? Nos proveemos de agua. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos hambre? Nos proveemos de alimento. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos sueño? Nos acostamos a descansar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer el creyente? El creyente. Proveerle a la fe. El arma más poderosa que nosotros tenemos, que se nos ha dado, es la fe. Se nos ha dado fe. Alabado sea el Señor. Se nos ha dado fe para que nosotros vivamos la salvación. ¿Sabe por qué se nos dejó fe para que vivamos salvación? Porque no nos llevaron cuando aceptamos a Cristo, nos dejaron aquí. Y como nos dejaron aquí, necesitábamos algo para poder vivir esa salvación. ¿Qué fue lo que nos dejaron? Fe. El justo tiene que vivir por fe. Pero a la fe hay que añadirle otras cositas para que nos ayude a no caer, a no tropezar. Recuerde, el Espíritu Santo no va a proveerlo. Usted y yo tenemos que proveernos a nosotros mismos. Y tenemos que proveerlo por causa de que se nos ha dado unas grandísimas promesas. Para que por esas promesas lleguemos a participar de la naturaleza divina. Aquí en el tiempo y en el espacio se nos ha dado el Espíritu Santo. Allá hay otras cosas que el Señor tiene separadas, que no se preocupe por eso. Cuando llegue allá va a ir, le va a conocerla. Preocupémonos por lo que necesitamos aquí en el tiempo y en el espacio. Amén. De proveernos, de identificarnos esas cosas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y mientras estamos aquí y vamos caminando y vamos por el espacio y el tiempo, entonces, dice Pedro, añádele a tu fe.
Si Pedro hubiese conocido lo que él nos está escribiendo aquí, antes él no hubiese tropezado, pero no lo conocía. Él no lo sabía, no lo había experimentado. Y como no lo había experimentado, tropezó, encontró tropiezo. Él se mantuvo en su fe, se mantuvo creyendo, pero tropezó varias veces. Varias veces tropezó. No fue sino hasta su muerte. Hasta su muerte que nos expresa la tradición que él verdaderamente venció. Pero ya era hora de irse. Él lo escribe, en la segunda epístola le escribe que el Señor le reveló. Por eso nos escribe a nosotros. Dice, como el Señor me ha revelado que pronto tengo que salir de este cuerpo. Note que él no dice no tengo que morir, él dice tengo que salir de este cuerpo. ¿Por qué puede hablar de esa forma? La fe, queridos hermanos, cuando le proveemos la fe, las cosas necesarias, nos ayuda a entender lo que Dios nos ha dado y lo que hemos recibido de parte del Señor. De lo contrario, el diablo y el mundo está dictándonos cómo es que nosotros vamos a vivir esta vida aquí en el tiempo y en el espacio. Gloria sea el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros somos linaje de Dios, somos la familia de Dios. Somos el pueblo de fe, somos la comunidad de fe. Pero como comunidad de fe, las Sagradas Escrituras nos dictan cómo es necesario que nosotros vivamos nuestra fe. Para lograrlo, necesitamos ser conscientes que necesitamos proveernos. Cierra tus ojos. Voy a orar. Mientras yo oro por ti, que tú le digas al Señor, diga, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me ayudes. Porque yo necesito proveerle a mi fe. Y necesito proveerle a mi fe porque tu palabra dice que yo necesito proveerle a mi fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Dios bueno, porque nos enseñas en tu santa palabra la verdad de esta dinámica relacional entre nosotros. Tú y nosotros, nosotros y tú. Nos has hecho partícipe de la naturaleza divina, altísimo Dios, por tu mera gracia. Pero nos recomiendas a que añadamos a nuestra fe, que le proveamos a nuestra fe las cosas necesarias para que la fe, que es intrínseca en nuestro espíritu, pueda tener dominio en todo nuestro ser, pueda tener expresión en todo nuestro ser, pueda tener manifestación a toda esfera de nuestra naturaleza humana. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender lo que hemos oído, a internalizarlo, y que tu gracia nos habilite, oh soberano Dios. Tu gracia nos habilite para proveerle a nuestra fe todas las cosas que necesitamos proveer. Señor, rendir nuestra voluntad a tu palabra, sujetar nuestra mente a tu palabra, sujetar nuestras emociones a tu palabra, para que tu palabra nos ayude a encontrar esas cosas que nosotros necesitamos proveerle a nuestra fe. Gracias te damos porque tú estás con nosotros.
Y si nosotros nos disponemos a permitirte a ti que tú lo hagas, tú lo harás. Porque ese es tu deseo, tu anhelo, tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre. Quebranta todo yugo, quebranta toda cadena, toda atadura, ligaduras. Y manifiesta tu presencia en forma poderosa en todo nuestro ser. En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios. A quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos alabanza. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos y te damos gracias. Amén.